Continuamos en Entre Líneas y ya lo tenemos aquí en el estudio, en la mesa, el intendente Juan Manuel Llamosas. Intendente, muchas gracias por venir al programa. Muy buenas noches, Gonzalo, Marco, gracias por la invitación. Bueno, hablábamos fuera de cámara que es un año muy particular, muy complicado, desde lo económico y con mucho ruido en lo político, hasta acá por lo menos, pero en lo económico, ¿cómo está impactando esto en la gestión municipal? Nos preguntábamos, ¿no? Sí, bien decís, la verdad que ha sido un año duro, una segunda mitad del año pasado, casi todo el año, muy complicado, y eso creo que lo agrava aún más, ¿no? El contexto cuando después de una crisis es una oportunidad, como se sabe decir, y hemos tenido muchas crisis, y a partir de esa crisis se generó siempre una luz en el camino. Hay veces que demora un poco más, un poco menos, pero de a poco siempre se veía una perspectiva. El problema es que ahora ha pasado más de un año y no se ve esa perspectiva, y eso es lo que lo agrava aún más, porque todos los índices y todo lo que se vislumbra precisamente es para abajo, y eso es lo grave, y hablando en todo, no solamente los que tenemos responsabilidad de gestión, y sobre todo los que tenemos responsabilidad de gestión en el municipio o en los municipios donde es la primera puerta que se toca, el primer pedido, el primer reclamo, la atención de los servicios, la atención de la contención que tiene que ver con lo social, la demanda vinculada a la obra pública, la seguridad, la salud. Es decir, siempre el municipio es la primera puerta y es la que menos capacidad de respuesta tiene cuando se generan estos procesos de crisis, porque en muchos casos, o en la gran mayoría, está condicionado a factores que no puede manejar. Claro. Entre otras cosas, ingresos que vienen atados a coparticipación, que están obviamente en otros niveles y que se desprenden de la actividad económica, y también de la recaudación propia, que en el contexto que se vive muchas veces baja, no solamente comparativamente en función del índice inflacionario tan alto como el que tenemos durante tanto tiempo, sino también en función de la posibilidad que tienen los vecinos de afrontar su compromiso. Hay, por un lado, costos que suben rápidamente por la mayor demanda e ingresos que vienen para atrás. Así es, costos que se multiplican desde los servicios, desde lo básico que significa la responsabilidad que tiene el municipio, que naturalmente en función de los índices inflacionarios generan un incremento muy superior a lo que se había previsto, claro, no solamente en función de los ingresos, sino también en función de la previsión y de la pauta inflacionaria que se tuvo en cuenta en aquel momento cuando elaboramos el presupuesto de este año, es decir, en octubre, noviembre del año pasado, y también tiene que ver con lo real, ¿no? Comparando en función de los ingresos con el índice inflacionario siempre yendo por atrás. Y esto es una constante que se da incluso en lo que es la economía provincial y por ende derrama naturalmente los municipios. Con estos índices, con este contexto, con esta crisis económica, ¿se puede planificar hacia adelante? Usted tiene un año y algo de gestión, ¿no? ¿Se puede decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a llevar adelante estas obras, o se va haciendo lo que se puede? En realidad se planifica en lo inmediato en función de las circunstancias. Hay que ir trabajando, diría semana a semana, por ponerte un ejemplo, en función de las realidades que se viven, de las necesidades, de las coyunturas, pero claro, una planificación es imposible porque no hay ninguna previsibilidad de prácticamente ningún índice, con lo cual, ¿cómo vas a planificar una obra sobre la base de un determinado presupuesto si en realidad no tenés ni siquiera en muchos casos el precio? Claro, y el presupuesto más ficticio que nunca, ¿no? El presupuesto más ficticio, con lo cual después tenés que aplicar a cualquier contrato que vos generás de obra pública, sobre todo si es escalonado en el tiempo, índices de redeterminación que muchas veces terminan siendo, obviamente, por propia realidad, muy costosos para poder cumplir. Eso en cuanto a la obra pública, pero tenemos que pensar en los servicios, sobre todo en los servicios indispensables, que son los que el municipio tiene que prestar. Que eso no puede dejar de prestarse. Que no puede dejar de prestarlos. Claro. Estás hablando de muchos objetivos o planificaciones que tuvimos que distraer de otras partidas para abocar a lo prioritario, que es la partida social, como lo hemos hablado en muchas oportunidades con ustedes, donde claramente hoy en un contexto lo que más lo padecen son los sectores más postergados.
y hemos multiplicado en un 50% aproximadamente. Ahora estábamos analizando con nuestros equipos lo que tiene que ver con las partidas sociales y con la contención social, porque la demanda ha incrementado, porque los costos se han multiplicado, de los alimentos, de lo básico, no estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero hay mucha gente que cobra un sueldo en blanco ni siquiera llega a cubrir la canasta básica, ¿no? No le alcanza la plata. No le alcanza, aún trabajando los distintos integrantes de la familia no le alcanza, porque, bueno, sí, la verdad que hay una situación que con el correr del tiempo se va agravando, claro, y no se ve esa salida. Y por supuesto, quienes tenemos esta responsabilidad de gobernar estamos ocupándonos, y esto lo venimos compartiendo con el resto de los intendentes. Es una situación generalizada que nos obliga a replantearnos los objetivos, a replantearnos los tiempos, a ir analizando cuáles son los objetivos inmediatos, mediatos, y aquellos que tendrán que diferirse un poco más con el correr de los meses. Aún en ese contexto, y por suerte, en nuestra ciudad hemos logrado, desde que asumimos la gestión, poder cumplir con los compromisos más importantes que asumimos en materia de obra pública. Ya tenemos 100 obras junto con el gobierno provincial desde que asumimos, importantes, que hemos puesto en marcha, que estaban comprometidas desde la obra de Colombres con el pavimento, por poner la más emblemática, desde las 300 viviendas que entregamos, desde las 280 cuadras de cordón cuneta, desde las más de 130 cuadras que pavimentamos, sumados, por supuesto, a los programas de presupuesto participativo, la intervención en el Centro 11, en las 60 espacios públicos, desde el Lago Villadarca, el Parque Sarmiento. Es decir, hemos logrado cumplir. Hoy mismo estuvimos recorriendo el Centro 11 y vamos a estar inaugurando el próximo mes un nuevo gimnasio, todo lo que es el arreglo. Es como un emblema de la gestión, ¿no? Bueno, creo que es un ejemplo claro de una decisión de gobierno de mejorar la infraestructura deportiva en un centro histórico y tradicional de la ciudad, que quien no lo visite o no lo haya visitado en los últimos 2 años, seguramente hoy no lo va a reconocer, y se va a llevar una grata sorpresa, porque hemos avanzado desde cancha de pasto sintético, luminaria, desde 2 nuevos gimnasios, desde vestuarios también completamente nuevos, la pileta remodelada por completo. Es decir, si a eso le sumamos el Centro de Gestión Municipal en Banda Norte, el CGM, que implica una decisión de gobierno más allá de la obra, sino que descentralizar funciones, que era otro de los objetivos y de los principales compromisos que habíamos asumido la compañía, con la central de monitoreo, con la política de cercanía a través del presupuesto participativo, con más de 40 proyectos en un 70% ejecutados y otros tanto en vía de ejecución. En este contexto, poder decir que hay 100 obras ya que la ciudad cuenta, ni hablar, el nuevo puente, los desagües de Banda Norte, la Costanera Sur en su primera etapa, la Costanera Norte, por poner ejemplos que estamos ejecutando. Cuando ven eso, dicen menos mal que lo hicimos antes, porque hoy, o en lo que queda del gobierno, sería imposible. ¿Cómo ven lo que queda para adelante? Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, la verdad que sí. Si no hubiéramos avanzado rápidamente, sobre todo en los primeros 2 años, hubiera sido imposible en este contexto poder avanzar. Primero porque ya las vías de financiación no existen, las posibilidades en cuanto a los costos se han multiplicado, y aún con mucho esfuerzo lo que estamos haciendo ahora es culminando. Yo te ponía el ejemplo el próximo mes también vamos a inaugurar en los próximos 2 meses la batería de baños en el Parque Sarmiento, allí al lado del Centro de Gestión Municipal, que es otra obra muy demandada, y la Costanera del Lago. Hoy vine también del Parque Ecológico y estamos a próximos, calculamos que en 2 meses, de inaugurar lo que era el Zoom del Parque Ecológico, que también lo votó en el marco del presupuesto participativo, que está en 90% ya culminado. Pero claro, lo fuimos avanzando en la primera etapa de la gestión rápidamente, ordenamos, y a medida que fuimos ordenando y administrando de manera eficiente nuestros recursos, logramos, junto con la provincia, avanzar en obras importantes. Intendente, ¿qué pasó con Cotreco? Porque se parecía muy encaminado a tomar una decisión que era la rescisión del contrato, y después eso se interrumpió más que nada por el proceso judicial. Pero, ¿cómo lo están viendo la situación de la empresa? ¿Les preocupa en el estado financiero en el que está? Bueno, en realidad lo hemos planteado desde el primer día. Nuestra prioridad siempre fue que el servicio se siguiera prestando, y que, por supuesto, no solo que se siguiera prestando y que no se interrumpiera, porque en definitiva
la ciudad no podía, más allá de la contingencia y la circunstancia financiera de la empresa, quedarse sin un servicio vital. Claro. Y esto era nuestra prioridad y es lo que procuramos. En ese contexto, por supuesto que además de garantizar el servicio, fuera mejorando y que se fuera cumpliendo lo que establecía el propio pliego en la licitación y el contrato que firmamos, tanto en lo que era el barrido, que había tenido una baja y que de a poco fue dando algunos pasos para adelante, pero bueno, en ese contexto nosotros hoy estamos a la decisión de un concurso y un proceso concursal que ha establecido, entre otras cosas, la continuidad del servicio, claro, no solamente de Río Cuarto, ¿no? Sí, claramente, pero no solamente Río Cuarto le ordenó la continuidad del servicio, sino también a Villa María, a Carlos Paz y a Río Tercero, es decir, que son los 5 contratos, junto con otro contrato que existe fuera de Córdoba, que se está prestando este servicio. Y hoy está desarrollándose, ha habido una etapa de verificación de créditos, está el proceso concursal en marcha y los servicios se vienen prestando de manera normal en cada una de las ciudades, de manera que, por supuesto, siempre el seguimiento a través del síndico por parte de nuestro equipo municipal, sobre todo de la Fiscalía, a los efectos de ir marcando aquellas cuestiones que no se estuviera cumpliendo, hubiera algún inconveniente. Hasta ahora el servicio se viene prestando normalmente, siempre por supuesto se plantea mejor. Ahora se han incorporado algún sistema de contenerización de nuevos contenedores que estaban pendientes, falta otra etapa, pero se está planteando el seguimiento a través de los órganos de control, porque además una de las condiciones que estableció el propio juez, y que por supuesto el síndico es el contralor necesario, es que si no se da las pautas establecidas en el pliego, en el contrato, mejor dicho, en cuanto a la prestación, opera esta cláusula que hoy se encuentra suspendida en función del concurso. Claro. ¿Hubo cosas que la empresa no cumplió, que ustedes esperaban que cumpliera más rápido? Pienso la planta de reciclado, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, en el caso de la planta de reciclado, había una etapa previa, que es la que se está llevando a cabo, que demoró más de lo previsto, que tiene que ver con el estudio de impacto ambiental, que requiere todo un proceso de audiencia pública establecido por la propia ley provincial, y que en este caso, bueno, estamos en esa etapa del proceso. De todas maneras, hay un plazo contractual que incluso el mismo pliego lo establece, el mismo contrato lo establece, que nosotros esperemos que se cumpla en cuanto al inicio, pero previo a la construcción de la planta, que está establecida y que se tiene que hacer, está el análisis del estudio de impacto ambiental, la audiencia pública que determina la propia ley y que va a llevar seguramente antes del comienzo una etapa previa. No paso al plano político. ¿Cómo ve el panorama nacional? Bueno, venimos de una elección muy contundente en Córdoba, con un triunfo. Yo creí que me vas a hacer una pregunta más fácil. Porque esa sí que es difícil. Esa pregunta es difícil. Esa Nostradamus. La verdad que sí. Es tan dinámica la política que pasamos en poco tiempo a ver que esa dinámica conlleva situaciones que hoy seguramente no es fácil de definir. Lo que está claro es que nosotros pertenecemos y somos consecuentes a una idea, a un proyecto que por supuesto encabeza nuestro gobernador, Juan Schiaretti, que somos consecuentes a una idea de salir de un proceso que está viviendo el país, un proceso de profunda crisis, como la venimos hablando, que no hay un rumbo, que no hay una definición política clara que nos permita vislumbrar una salida, y que en ese presente nosotros creemos que los superadores a través de este proyecto de Hacemos por Córdoba, que junto con otros gobernadores, por supuesto en una construcción que es compleja, que no es simple, pretendemos ofrecerle a la ciudadanía para que podamos salir adelante. En la dinámica de las propias coyunturas y propio a cualquier cierre de proceso de alianza y de listas, indudablemente hay que esperar unos días más, porque hay tantos movimientos que van cambiando como un juego de ajedrez las fichas. Lo que más allá de difícil para la Alternativa Federal hoy, ¿no? Bueno, pero seguramente son contextos que se van definiendo en función de los tiempos. Esto, como te decía, todavía faltan algunas definiciones. Lo que sí estoy convencido que el país necesita salir de este proceso
de indefinición que se dan cuenta, de falta de previsibilidad, que los argentinos estamos esperando. Otra cosa, que hay muchos argentinos, en un porcentaje importante, que creemos que la salida tiene que ser superadora y que esa salida superadora viene de la mano de una construcción que, como toda construcción, no va a ser sencilla, que tal vez a lo mejor no tenga por allí en el corto plazo una definición que todos esperamos, pero bueno, hay que apostar y ser consecuentes, y tal vez eso en el tiempo es lo que terminará dando la razón respecto de cuál puede ser la salida de la Argentina. Esperemos que así sea. Desde el nombre mismo de alternativa se planteaba la definición de decir, bueno, ni el anterior camino ni el actual camino, sino otro camino, alternativo. Otro camino. ¿Es esa la salida? ¿Otro camino, ni el antes ni el ahora? Sí, estamos convencidos, por eso formamos parte de este espacio, de este esquema, pero también es cierto que, bueno, que muchas veces es tan dinámico y están acelerados los tiempos políticos y por allí, en esto de tener cierta grandeza los dirigentes, de poder ponerse a pensar un poquito más allá de los propios intereses personales, complica muchas veces las construcciones colectivas. Pero lo que está claro es que aquí nosotros tenemos un rumbo respecto de cómo tiene que ser esa construcción, que tenemos lo que están esperando muchos argentinos. Ahora tampoco tengo esa bola de cristal, como decíamos recién, para ver y analizar lo que puede pasar de aquí a 15 días respecto de cómo se terminan definiendo las alianzas. Claro. Seguramente serán los candidatos los que tendrán que determinar y tendrán que hablar y explicar el porqué de cada una de las decisiones. Y en esto es importante destacar, hace pocas semanas nuestro gobernador ha tenido una ratificación en el rumbo, eligiéndolo como gobernador nuevamente de la segunda provincia del país, y creo que esa responsabilidad es enorme para hoy pretender a lo mejor endilgarle la responsabilidad además de conducir un proceso en un país que está en una situación realmente muy, muy difícil. Cuando termine todo este proceso, terminemos de votar, asuma el nuevo presidente, se nos viene la elección municipal. Cuando sí. nos acordemos, ya va a estar encima, acordar, ¿no? claro. Va a ser un año largo. Un año largo. Claro. Esos años que empiezan y después terminan bastante más allá. Pero la verdad que falta tanto. Pero usted va a ir por otro periodo, me imagino. Pero no te podría responder esto ahora, porque sería aventurar. No me diga que lo está dudando. Hoy estoy, mi ocupación y mi decisión de gestionar Río Cuarto, me han elegido para esto y me queda más de un año todavía de gestión, y sería una falta de respeto para los vecinos de Río Cuarto estar hoy haciendo un análisis de lo que puede pasar el próximo año, donde ya tendremos la oportunidad de elegir y los riocuartenses tendrán la posibilidad de definir si lo que hemos hecho es realmente positivo, si lo que hemos podido construir respecto de cada uno de los compromisos y sobre todo de la ciudad que queremos y que merecemos los riocuartenses. Pero eso es una etapa que falta, una eternidad. Hoy mi cabeza está puesto en resolver en un proceso muy difícil de crisis como lo estamos hablando, los problemas más urgentes, los problemas necesarios, y en ese contexto no solamente administrar eficientemente, sino también ir resolviendo los problemas que son muchos. Imagina un nuevo espacio, imitando por ahí el provincial, con otros actores adentro de su propia fuerza política. ¿Va a abrir el espacio? Imagina que eso Bueno, sería nosotros positivo. en el 2016 hicimos una apertura, diríamos, bastante inédita a nivel local, donde no solamente sumamos muchas expresiones de partidos políticos diferentes, algunos en cuyo caso habían competido incluso en la elección municipal como adversarios políticos, sino también otras expresiones vinculadas a representaciones políticas diferentes, a expresiones de la sociedad institucional. Ustedes ven que el gabinete que me acompaña, hay mucha representación de distintos ámbitos de la ciudad que no necesariamente provienen de la política, de la militancia política, y eso es una característica que, por supuesto, hemos profundizado durante el transcurso de la gestión. Ha sido una gestión de puertas abiertas, donde hemos articulado y articulamos con la mayoría de las instituciones, con actores sociales muy diferentes que se sienten parte, no solamente porque los convocamos, sino porque son parte de las decisiones. Y los vecinos también, a través del presupuesto participativo, que si vos me preguntás es uno de los programas emblemas que tienen que ver precisamente como
cómo ir avanzando en una construcción colectiva donde tenga una participación. Y en ese marco, por supuesto, siempre hemos tenido un criterio de amplitud y hoy hay muchos actores que incluso desde la propia gestión se han ido arrimando y otros que se van a sumar en una concepción similar a la que Hacemos por Córdoba construido para la elección provincial. Intendente, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes como siempre. Bueno, mucho éxito ahora en este nuevo formato de salida en vivo. Bueno, sí, muchas gracias. Seguramente ahí los bloopers que ustedes tienen ya no lo pueden hacer porque va a salir de manera inmediata, así que se tiene que cuidar. Antes hacían el resumen por allí de las cositas que quedaban pendientes, ahora no hay edición, lo que sale, sale. Lo que sale, sale, ahí vamos. Gracias por venir. Un abrazo. Gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos aquí en Entre Líneas. Córdoba se prepara para recibir al mundo en el primer Congreso Internacional de Trigo, Trigar 2019. Disertantes internacionales, stands comerciales y toda la actualidad del mercado mundial de trigo y sus derivados. Del 5 al 7 de junio, en el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos, Predio Ferial. El mundo hacia Argentina, Argentina hacia el mundo. ¡Te esperamos! Informes y entradas a la venta en www.trigar.com.ar. Organiza Gabinete Productivo del Gobierno de la Provincia de Córdoba y Bolsa de Cereales de Córdoba. Hacé tu reclamo. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Deán Funes 352, Córdoba. Llámenos al 0800 777-0337 o www.defensorcordoba.org.ar. La Municipalidad de Río Cuarto y el Hemos, junto al Gobierno Provincial y Nacional, están construyendo la nueva estación depuradora de aguas residuales. Te recordamos que es fundamental hacer un uso correcto y responsable del sistema de desagües cloacales domiciliarios. Recuerda que no está permitido conectar los desagües pluviales a la red cloacal. Es aconsejable usar cesto de basura en el baño para evitar arrojar residuos al inodoro. Evita arrojar a través de los resumideros restos de comestibles, grasa, aceites, yerba y café. Los desagües cloacales domiciliarios están previstos para recolectar agua proveniente de los sanitarios, de la higiene personal, del lavado de ropa y vajilla y de la preparación de alimentos. Sumate vos también a cuidar nuestra infraestructura por un mejor servicio para todos. En Hemos estamos trabajando por un mejor servicio. Ente Municipal de Obras Sanitarias. Esta es la tarjeta SatBus. Vas a un centro de expendio y ya está. La recargas y listo. Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro. Es un día trascendental porque por primera vez Río Cuarto cuenta con una planta recicladora y que permite cuidar el ambiente, incluir socialmente y generar oportunidades a partir de los residuos urbanos. Sigamos en este camino porque queremos seguir afianzando y generando oportunidades para nuestras familias de Río Cuarto. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad.